dice la palabra del Señor y también el versículo 39. Mateo 24, 38 y 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oremos, hermanos, por favor. Padre, gracias por tu palabra, porque ella nos orienta. Es una brújula espiritual para el creyente. Es una lámpara que con su brillo nos va marcando el camino por el cual ya establecido debemos de andar. Te ruego que en esta mañana me des gracia para exponer este tema a mis hermanos presentes para poderlo entender, y a mis hermanos, el resto de la congregación en sus propios hogares, también para que tu Espíritu Santo a ellos y a nosotros podamos asimilar la verdad y las verdades que serán expresas en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde tiempos muy remotos, hermanos, en la antigüedad ha habido tiempos de cambios abruptos en el proceso de la historia humana. Si nos remontamos al comienzo de la historia con Adán y Eva, vemos la primera crisis, voy a llamarle así. Voy a definir crisis en unos instantes más, pero podemos ver con Adán y con Eva, hermanos, que ellos decidieron desviarse de la excelente calidad de vida que Dios les había provisto a ellos, a este matrimonio y para su generación, para sus próximas generaciones dentro del huerto del Edén. Pero ellos decidieron desviarse de la excelente calidad de vida, y a causa de la caída de ellos, la caída del ser humano, como se le conoce doctrinalmente, y todas sus generaciones tuvieron entonces que vivir bajo cambios fuertes el resto de su existencia, y hasta la actualidad, hermanos, las crisis que estamos viviendo en todas las esferas, en el mundo entero, es por causa de la caída, es por causa del pecado de este matrimonio. Así que ellos tuvieron que vivir bajo fuertes cambios en su vida. Constantemente, hermanos, la raza humana, si me permite esta expresión, o el género humano, ha tenido que irse adaptando a sucesos no planificados, motivados por distintas crisis que surgen, hermanos, por diferentes situaciones, y estas situaciones han sido generadas por el mismo ser humano o han sido sencillamente por un motivo providencial. No todo lo que sucede, hermanos, es por castigo de Dios, pero todo tiene dominio de Dios. Muchas situaciones que el ser humano vive en sus momentos es un marcado, un claro y visiblemente motivo por el cual Dios está trazando el camino por el cual el hombre debe de andar, pero en muchos otros casos es por consecuencia de la desobediencia y descuido espiritual del ser humano. Pero en medio de tantas, hermanos, y tantas crisis, y orientados por Dios para poderlas afrontar como seres humanos, vamos a ver algunos casos, históricamente hablando, bíblicamente hablando, de los cuales a través de una crisis que Dios permitió al ser humano, el hombre experimentó a través de crisis a nivel nacional o de un pueblo, y vamos a ver cómo algunos de los hijos de Dios pudieron afrontar ciertos y determinados momentos complicados. Usted y yo, hermanos, como hijos de Dios, estamos viviendo tiempos, y no como hijos de Dios también, me refiero a los creyentes y a los no creyentes, estamos viviendo tiempos difíciles, amén, hermanos. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, desde aquel entonces estamos viviendo tiempos difíciles. Pues Pablo se refería no tanto a pandemias y a pestes o a enfermedades o a diferentes situaciones. Pablo se estaba refiriendo específicamente a tiempos difíciles en base a la apostasía. Pero si tomamos el principio, hermanos, estamos viviendo tiempos muy complicados desde la era que comenzó con la resurrección del Señor Jesucristo, en esta era que estamos viviendo. Desde aquel entonces hasta la fecha, tiempos difíciles, la Iglesia de Cristo los ha afrontado.
en diferentes situaciones. Vamos a ver, hermanos, por lo menos quiero compartir con ustedes esta mañana 4 crisis a nivel nacional o a nivel poblacional o generacional, como queramos llamarle, que en medio de esa crisis o de esos cambios abruptos que se vinieron en ese entonces en un pueblo, en una nación o en la tierra en ese entonces conocida y poblada, en medio de todo ello, hermanos, hubo una familia, hubo un hijo de Dios que Dios utilizó para beneplácito del resto de los pobladores, para mitigar un poco la crisis en la cual se había encontrado. ¿Qué entendemos por crisis? Bueno, en sentido general quiero comentarles y definirles, hermanos, que una crisis podemos definirla como un cambio brusco a una modificación importante en el desarrollo de algún suceso o de nuestra vida. Repito, podemos definir crisis como un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo o en el proceso de algún suceso o de nuestra vida. Sin irnos más allá para poder comprender y ilustrar un poquito más esta definición de crisis, una crisis es un cambio brusco. La pandemia en la cual estamos viviendo hoy en día, hermanos, es un cambio que no lo planeamos. Los conspiracionistas dicen que todo estaba planeado. Pero no nos corresponde a nosotros. Yo soy pastor y a mí me corresponde compartir el aspecto bíblico y espiritual y no indagar si es verdad o es mentira. El asunto, amados hermanos, es que estamos viviendo tiempos difíciles, cambios bruscos. ¿Cuándo vamos a pensar? Yo estaba pensando el otro día, ¿cuándo? Nunca en todos mis 28, 29 años que llevo predicando en el ministerio que Dios me llamó, nunca le había dicho a una iglesia que no vinieran a los cultos. Quédense en casa, hermano. Allá quédense ya. Nunca. Decirle por teléfono, hermano, si gustan venir el domingo, si no se siente bien salir por la pandemia. ¿Cuándo uno le iba a decir? Son cambios bruscos, hermano. ¿Verdad? Y decirles, hermanos, salgan al ratito, no se saluden de manos ni de nada y váyanse, ¿verdad?, a su casa para estar a la escuela dominical y apúrenle porque van a llegar tarde y se va a poner en privado la transmisión después de que se acabe, por ciertas razones. Entonces, no apurarnos cuando hay cambios, hermanos, en su vida, en nuestras propias vidas, en la cotidianidad, ¿verdad? ¿Cuándo debemos estar pensando que nos íbamos a llenar de alcohol las manos, lave todos los días? Teniendo que lavar la ropa todos los días, teniendo que llegar y desinfectarnos cuando entramos a la casa y tener que llegar al mercado de volada, ¿verdad? Si me permite el término coloquial, ir a lo que vamos, pero cuando normalmente una hermana, ¿verdad?, una mujer va al mercado, ¿verdad?, da la vuelta por todos los pasillos, viendo lo que no necesita, viendo lo que ya compró, pero quiere ver si hay algo mejor, ¿verdad? A ver cómo está manzanita, porque en el otro mercado, ¿verdad?, compré esto, mira. Y nosotros ahora llegamos, ¿verdad?, rápido a lo que van, y lo que vamos, esto y esto, luego, pum, vámonos al carro, subimos las cosas, nos desinfectamos el mandado, nos metemos a bañar, cambiamos ropa, ¿verdad?, y nos enjuagamos otra vez, y venimos y seguimos. Cambios abruptos. Dejar de trabajar, claro, en ocasiones uno deja de trabajar, ¿verdad?, en algún trabajo secular y baja, bueno, mañana a ver cómo nos va, pero en esto es saber, mañana no va a venir nadie. No me ha hablado nadie para ofrecer mis servicios y estar dependiendo, hermano, de la providencia en manos de Dios. Providencia en manos de Dios. ¿Cuándo íbamos a pensar que los hermanos iban a estar tanto tiempo de vacaciones, verdad? Los hermanos Martín, que los extrañamos en la iglesia. Están esperando nada más, ¿verdad?, que haya una puerta abierta y regresarse. Aunque no sea lo que me dijo eso, ¿no? Cambios. Y no solamente los cambios, hermanos, de nuestro ritmo de vida a nivel familiar o personal o laboral o a nivel congregacional, sino en la sociedad. Cambios abruptos o modificaciones. Se nos ha sugerido, los encargados de las secretarías o departamentos de sanidad o de salud, ¿verdad?, nos han dicho, esto puede durar años. Los cambios en el ritmo de vida nos van a modificar, esta pandemia nos va a modificar
prácticamente por el resto de nuestra vida muchos hábitos o costumbres que hemos tenido, buenos o malos. Sin embargo, hermanos, una crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso, de algún proceso o de nuestra propia vida. En los tiempos bíblicos, hermanos, nos encontramos con que hubo muchos cambios en la sociedad o en un pueblo o en una nación que de repente vinieron. Adán y Eva, hermanos, vinieron a modificar todos los planes que Dios tenía. A Dios no le cayó de sorpresa porque Él es Dios. Él es omnisciente y Él es presciente. Dios ya sabía que Adán iba a ser seducido por Eva, y Eva iba a desobedecer la voz de su marido, e iba a obedecer la voz de Satanás, que se posesionó de una serpiente con vacas, dicen algunos, ¿no? Y de ahí, hermanos, vino una crisis, que esa crisis la estamos viviendo por toda la existencia de la raza humana. Y dentro de esas crisis han venido subcrisis, si me permite decirlo así, por causa del ser humano, en muchos de los casos. En los tiempos de Noé, por ejemplo, hermanos, quiero comentarles y decirles que en los tiempos de Noé hubo una crisis a nivel mundial, que no había los casi 7,000 millones de habitantes que poblamos el mundo entero en la actualidad, pero había mucha gente que poblaba en aquel entonces la tierra hasta entonces conocida. Y como ya leímos el pasaje de Mateo 24:38, Jesucristo dijo, porque como en los días antes del diluvio, antediluviano, dice, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando a sus hijos en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Es decir, no quiere decir que es pecado casarse, ni festejar, ni socializar, pero la gente antediluviana, hermanos, habían decidido no tomar en cuenta a Dios en su vida y en sus planes, de manera que Dios les envió a un profeta o a un pregonero. A Noé se le conoce bíblicamente como el pregonero de justicia. Noé les predicó entre 100 y 120 años, hermano, lo que duró en la construcción del arca. ¿Por qué duró tanto, pastor? Bueno, porque no tenían maquinarias, ni robots, ni estaban fabricando ninguna pieza en serie. Era Noé, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Por eso duraron tanto tiempo. Además, la paciencia de Dios y su longanimidad y misericordia. Cuando, hermanos, Dios le da 100 años, 120 años a una persona para que se arrepienta. Para empezar, ya ni vivimos ese tiempo. Esto quiere decir, hermanos, que Dios da oportunidad de salvación a una persona de todo el lapso de su ciclo vital. Si la persona no quiere o rechaza al Señor, es por decisión personal. En los tiempos de Noé, hermanos, yo le he llamado que hubo una crisis espiritual. Cristo dijo que fue un periodo de completo descuido espiritual. Todo el mundo estaba encerrado, embaucado, transformado, viviendo en una burbuja o en un frasco donde a Dios lo mantuvieron fuera y su vida estaba dentro. Y Dios decidió levantar a Noé, llamado pregonero de justicia, y predicó. Entre tanto, todos estaban enfocados en sus propios intereses seculares, y Dios fue paciente, misericordioso, longánime para con toda la gente en aquel entonces. ¿Sabe qué? No, pero nadie creyó. Nadie creyó. Nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Nos dice lo siguiente, primera de Pedro 3, dije, ¿verdad? Pero es el versículo 20. Primera de Pedro 3, 20. Dice, los que en otro tiempo, primera de Pedro 3, 20, los que en otro tiempo desobedecieron, se refiere a los tiempos de Noé, a la gente de los tiempos de Noé, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, solamente 8, dice Pedro, fueron salvadas por el agua. Me gusta cómo Pedro dice, fueron salvas por el agua. O sea, claro, Dios las salvó, ¿verdad? Estaban dentro del arca, pero flotaron en ese arca. El arca era un cajón, no era un barco. No era una embarcación para que navegara, solamente era para que flotara. Entonces, bien, era un cajón como hoy se dibuja o se diseña, y no picudo ni... Bueno. Dice la Biblia, hermanos, que la gente estaba encerrada en sus propios intereses. Pero ¿cómo se afrontó esa crisis, hermanos, espiritual
en los seres humanos? Bueno, hubo un hombre que pese a la crisis manifiesta en aquel entonces, una crisis espiritual, se mantuvo con una vida de devoción a Dios. Si vamos a Génesis capítulo 6, nuevamente, hermanos, Génesis capítulo 6, versículo 9, dice la escritura, Génesis 6, 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un varón, ¿qué cosa, hermano? Justo, y era perfecto en todas sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y Noé, dice la Biblia, que era justo en todas sus generaciones. Quiere decir que le enseñó a sus hijos, y sus hijos siguieron el ejemplo, el buen ejemplo de su padre, y los nietos siguieron el buen ejemplo de su abuelo, y sus bisnietos continuaron teniendo el buen ejemplo de sus bisabuelos y de su tatarabuelo. Fue justo en todas sus generaciones. En la propia, él y su esposa, sus 3 hijos, sus 9 nietos, sus bisnietos, tataranietos. Y dice la Biblia que era un hombre justo, recto y perfecto. Así es, hermanos, como se deben de afrontar los cambios bruscos o las crisis el cristiano. Así es como los hijos de Dios debemos de afrontar las crisis que surgen, hermanos, que causan que nuestra vida se modifique por completo, que provoca cambios abruptos o bruscos en todas las áreas, menos, no debería de afectarnos de manera espiritual. Pero se entiende, hermanos, somos pecadores, ¿no es cierto? Somos terrícolas, dijo un hermano. Somos terrenales, pues. Somos terrenales y nos puede llegar a afectar, hermanos, pero si, miren, a Noé no le afectó, hermanos, en 120 años no le afectó en nada. Quizás sí se apesadumbraba su estado de ánimo cuando se paraba en un tronco o un árbol que iban a cortar sus hijos para aserrarlo, para crear ahí alguna vigueta de madera, poner en el arca, y se paraban ahí arriba y dice, corten esto, pero déjenme predicarles media hora esta bola de pecadores. Y ahí sus hijos estaban trabajando y Noé predicándole a los árboles y a la gente que pasaba por ahí viendo y admirando la estructura del arca que estaban construyendo. Y la gente llegaba, se reía, se burlaba, le preguntaban, pero dijo Cristo, ellos decidieron vivir en desobediencia a una paciencia de Dios. Pero hubo un hombre que se levantó firme por el Señor, un hombre justo, recto y perfecto, con Dios caminó. ¿Saben qué se necesita hoy en día, hermanos y hermanas y muchachos, para poder afrontar esta crisis? Y no solamente me estoy refiriendo a la crisis por esta pandemia, porque ha habido muchas pestes y muchas pandemias anteriormente. A cualquier tipo de crisis se necesita un cristiano, hermano, que busque y viva para Dios. Dice en la Biblia, Noé era un hombre justo, vivía en la justicia de Dios, podemos decir. El Hebreo nos dice que Noé fue justificado, fue declarado justo, es decir, fue salvo por su proceder, porque creyó a Dios, creyó en Dios y predicó de Dios, del Señor. Entonces Dios le atribuyó o le imputó su justicia, le dijo, tú has creído en mí, ¿me crees? Lo que te dije, lo que yo te revelé de mí, de que voy a traer un juicio sobre la gente porque está viviendo lejos de mí. No me conoces, Noé, pero te hablé, te expuse mi deseo, mi corazón, y me creíste sin verme. Dios dijo, tú eres un santo, tú eres un creyente, a ti te voy a justificar, te voy a saber, a ti y a tu mujer, porque también creyó cuando le hablaste de mí. Y a tus hijos, cuando les expusiste lo que yo te revelé, ellos también te creyeron, me creyeron a mí, a sus esposas. Así que todos son salvos. Y no solamente los salvó materialmente o físicamente, los salvó espiritualmente. Un hombre justo, recto y perfecto. Ya sabemos lo que la Biblia quiere decir perfecto, ¿verdad que sí, hermano? Cuando la Biblia dice perfecto, se está refiriendo a completo. No perfección en el sentido de impecabilidad, porque todos somos pecadores. Solamente cuando estemos en la presencia del Señor vamos a dejar este cuerpo terreno que tiene naturaleza pecaminosa, y así estaremos de una manera liberados del pecado. Así que se necesita, hermanos, una persona, un hombre, mujer, un joven, una señorita, en medio de una crisis, con devoción a Dios, que tema a Dios, que viva para Dios, que camine con Dios todos los días. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo al pueblo en el 2 de Crónicas? Si mi pueblo se humillara y se apartara de sus malos caminos,
y si se arrodilla y invocar en mi nombre, yo voy a escuchar desde los cielos y voy a trabajar en ellos y quitaré su mal. Se necesitan cristianos. Número dos, en tiempos de Noé hubo una crisis espiritual, pero en tiempos, hermanos, en tiempos de los jueces, ¿se acuerdan de la temporada y el periodo de los jueces que nos habla el libro que lleva el nombre, el título de jueces? En ese entonces, en ese periodo, lapso de tiempo de varias décadas, muchas décadas, hubo una crisis, hermanos, yo le he puesto aquí crisis existencial. En los tiempos de Noé, una crisis espiritual, pero en los tiempos de los jueces hubo una crisis existencial. ¿Por qué? Voy a explicar. Dice la Biblia en Jueces capítulo 17, por favor, si me gusta acompañar, Jueces capítulo 17, versículo 6, nos recuerda la palabra de Dios, hermanos, que en aquel entonces el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido en la antigüedad, para su honra, para su alabanza, que fuese su propio pueblo. Jueces capítulo 17, dice la Biblia que vivían entre naciones. ¿Sabe cuál fue, hermanos, la razón o el motivo por el cual el pueblo de Dios se hizo idólatra? Bueno, uno por naturaleza, ¿verdad? Pero dos, fue cuando Josué quedó en lugar de Moisés e introdujo al pueblo de Israel a Canaán, a la tierra prometida. Pero allí había 7 naciones bien paganas y bien idólatras. Los jerjeseos, los fereceos, los jebuseos. Los jebuseos eran de Jerusalén, así se le llamaba Jerusalén, Jebús. Los jebuseos eran 7 naciones que vivían ahí, pero a ellos todos los debían de haber exterminado. Eran paganas y idólatras, no querían nada contigo. Por eso Dios dijo, sáquenlos a todos ellos, ustedes van a ocupar ese lugar, territorio que ellos han invadido. Entonces lo que hicieron los judíos, hermanos, del pueblo de Israel, es que no exterminaron a todos. Dejaron pequeños ejidos o pequeños bastiones ahí en diferentes ciudades, pero dejaron los lugares más idólatras. Cuando el pueblo de Israel se posesionó de la tierra prometida, fueron separados, dividida la tierra por las tribus, pero con el paso del tiempo, esos pequeños bastiones, hermanos, contaminaron al pueblo de Israel. Es decir, ellos se dejaron influenciar por las religiones paganas de aquellos pueblitos que dejaron vivos. La desobediencia. Entonces Dios dijo, no. Yo te dije algo. Ahora, en el tiempo de jueces, hermano, de los jueces eran los hijos, los nietos o los bisnietos de aquellos que se habían posesionado de la tierra prometida. Ya no eran los originales. Pero ellos fueron transmitiendo su idolatría, su paganismo a sus propias generaciones. De manera que Dios dijo, no, este pueblo está mal, voy a hacerlos entender. ¿Y sabe qué venía, hermano? ¿Sabe qué permitía Dios al pueblo de Israel? Una crisis. Venían otros pueblos, otras naciones, y venían y los esclavizaban, los mataban, les robaban sus ganados, sus eras, sus hortalizas, todo lo que tenían sembrado. Venían, se los quemaban, se llevaban a las muchachas más bonitas de ellas, se llevaban a los muchachos más fuertes que tenían fuerza y vigor, dejaban a los ancianitos, los menospreciaban, les deshacían todo, los subyugaban, los humillaban. Y cuando el pueblo de Dios estaba en esclavitud, voy a decirlo de esa manera, clamaba a Dios, se acordaron de Jehová su Dios, y entonces clamaban al Señor, y entonces Dios les levantaba, dice la Biblia, un juez, que la palabra juez ahí significa guerrero, un caudillo. No era alguien que se paraba a la puerta y juzgaba, era un guerrero, hermanos, era un luchador, era un pleiteador, era un hombre valeroso como Gedeón, Ahod, Jefté, que Ahod era, por cierto, zurdo. Bueno, tiene que ver. Y dice la Biblia que levantaba a caudillos y los ponía, a Jefté, a Débora, ¿verdad? Y los levantaba, ponía orden, y el pueblo se acordaba del Señor, los levantaba a un juez, a un guerrero, los ponía en orden, los liberaba, y el pueblo estaba bien. De repente se volvía a la esclavitud. Y llegó un momento, hermanos, en que el pueblo hacía lo que bien le parecía. Jueces 17, capítulo 17, versículo 6, dice en la Biblia, en aquellos días hubo que no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21, 25, el último versículo del libro, dice, en estos días, tiempos de los jueces, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien, ¿qué cosa no? Le parecía.
¿Tenían conciencia? Sí, pero su conciencia, hermano, ya estaba cauterizada, como dice la Biblia. Así que cada uno, cuando dice cada uno, ¿a qué se refiere, hermano? A todos, exactamente, a cada persona, a cada individuo, cada uno de ellos, es decir, cada uno era su propia ley. El criterio personal era ley para cada individuo. Decían, no, a mí no me parece aquello, ¿verdad? Iban y lo golpeaban y lo trituraban y se amparaban en la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, dice la ley, y la utilizaban a su propio beneficio. De manera que ellos decidieron no vivir de acuerdo a los preceptos divinos, ni a la ley que tenían escrita, ni a la ley que Dios colocó en sus corazones, de forma que entonces vino una crisis nacional. Pero entonces eran tiempos en los que cada uno hacía lo que bien le parecía, hermano. Y en ese periodo de dificultad, de opresión, ellos acudían a Dios, Dios los liberaba, pero luego se olvidaban de Él. Y luego regresaban a sus antiguas prácticas o a la idolatría, perdían su individualidad. Por eso le puse aquí crisis existencial, porque se olvidaban de quién eran, de que eran un pueblo escogido por Dios. Y no sabían si pertenecían a aquella religión o a aquella nación o de dónde habían salido. Habían perdido su identidad como nación, su individualidad como pueblo y se habían desubicado constantemente de la realidad. Por eso yo le puse aquí, se presentó una crisis no solamente espiritual, sino existencial. No sabían de dónde venían, ni a dónde iban, ni qué iban a hacer, vivían el momento. Y vivían lo que cada uno creía que era lo correcto hacer. Pero mire, hermano, entre 13 jueces que Dios levantó, uno en especial, Otoniel. Hubo un hombre llamado Otoniel, y ese fue el hombre, hermanos, que fue usado por el Señor, porque dice la Biblia, fue lleno del poder del Espíritu de Dios. Vamos a Jueces, capítulo 3, versículo 10, y voy a entrar ya en la parte final. Jueces, capítulo 3, versículo 10. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente, Jueces capítulo 3, versículo 10. Dice el versículo 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Otoniel, y juzgó a Israel, o peleó por Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Este es un nombrecito para uno de sus hijos, para los que van a tener hijos, ¿no? Cusán Risataim, y reposó la tierra. Terminó la crisis, hermanos, esa crisis con Otoniel. ¿Y cuánto tiempo duró la tierra mejorando? 40 años, hermano. 40 años sin coronavirus. Imagínense. 40 años sin una crisis financiera. 40 años, hermano, sin tener que batallar con aspectos sociales de la vida diaria. Podían salir a la calle libremente, sus hijos, los nietos, los abuelitos, los esposos, las parejas, las familias, caminar sin necesidad de que allá viene el ejército de los enemigos, allá están los adversarios y allá está la policía militar. Tenían seguridad. 40 años. Dijo un rey, por lo menos en mis días, mis últimos días, puedo vivir en paz. 40 años, hermano, mucha gente falleció ya por muerte natural, pero vivieron tranquilos. Dios utilizó un hombre, hermanos, que fue lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Otoniel, ya lo leímos, ¿verdad? Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Otoniel, y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en sus manos a este rey de Siria, Cusán Risataim. Dios usó, hermanos, en medio de una crisis nacional, una crisis existencial, utilizó uno de sus hijos, porque fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacerle frente a esta crisis que estamos viviendo hoy en día, hermano? Y a cualquiera, no solamente teniendo un corazón devoto para con Dios, sino siendo llenos del Espíritu Santo. Pablo le dijo a la iglesia de Galacia, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Y usted y yo ya sabemos, hermano, que el fruto del Espíritu no es los frutos, es el fruto, es en una sola exhibición. Dios nos da todas estas 7 o 8 virtudes. ¿Verdad que sí, hermano? Algunos dicen que la palabra, el término amor, va ligado a cada uno de los otros 6. Amor, gozo, amor, paz, amor, paciencia. Como quiera que sea que lo podamos interpretar, ahí está el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué se necesita hoy en día, hermanos cristianos? Que sean controlados y llenos y motivados y guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos. Amén, hermano. Solamente así podemos salir adelante. Solamente así podremos los cristianos contribuir para que esta crisis mundial y global que estamos viviendo y experimentando pueda aminorar o ir en declive. ¿Sabe qué? Por el aspecto espiritual. El aspecto espiritual tiene mucho que ver, ya lo mencionamos, ese pasaje: si mi pueblo se humilla y me busca y se arrepiente y mejora sus caminos, yo les voy a traer paz en su corazón y les voy a quitar su mano. No solamente es esperar una vacuna, hermanos, es esperar el antivirus, ya lo tenemos. Es una vida consagrada y dedicada al Señor por todos los cristianos. Comencemos por los de rojo. Voy a terminar, hermano, voy a terminar. Todavía tengo 2 puntos más, voy a terminar rápidamente. En tiempos de José, hermanos, hubo una crisis material. ¿Se acuerdan en Génesis donde José fue encarcelado y luego, bueno, la historia la conocemos, pero Faraón, el rey de Egipto, tuvo un sueño y nada se lo supo interpretar, y vino uno de los compañeros que fue de prisión. Ahí hay un muchacho, ¿verdad?, que teme a Dios. Así que lo mandaron llamar con Faraón, el rey de Egipto, le dio el sueño, dijo: bueno, no está en mí el interpretar el sueño. Dijo: yo no he hecho nada fuera de lo normal, fue Dios. Yo le interpreté el sueño allí en la cárcel a esos compañeros, pero realmente yo no tengo esa habilidad, yo no tengo esa capacidad. Dijo José, le dio a Dios el lugar que le correspondía. Génesis 41, 25, y con esto voy a terminar con este punto. Génesis 41, capítulo 25, dice la Biblia: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años también, y el sueño es uno mismo. Versículo 27, también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, pero las 7 espigas menudas y marchitas por el viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Crisis, ¿verdad que sí, hermano? Una crisis. ¿En dónde estoy? Versículo 32, ¿verdad? Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón, ¿de quién, hermano? De un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de gran, y comienza a explicarle: esto es lo que tienes que hacer. Allá tú sí lo haces. Hubo una crisis material cuando una gran hambre en toda la tierra de Egipto, hermano. Pudieron superarla bajo ciertos regímenes de previsión social, voy a decirlo así, que de mantenerlos, le dijo José a Faraón, podrían superar esa crisis de hambre que era inevitable. ¿Verdad que sí? Sigue estos pasos que es Ministerio de Salud y que Hugo Gatell y que nada, ¿verdad? Era José, el soñador, el menospreciado por sus hermanos, el bendigo. Y ahora estaba frente al rey diciéndole: esto es lo que Dios va a hacer, y esto es lo que tú puedes hacer para hacerle frente a esta crisis territorial. ¿Y quieres superarla? Escucha así, ¿no? Te voy a interpretar el sueño que es lo que me pediste. Dios proveyó, hermano, la interpretación de los sueños de Faraón, y colocó a José en posición de renombre a causa de su temor a Dios. ¿Sabe por qué lo puso en posición? 1, temió a Dios. 2, le dio la preferencia a Dios, José.
y tuvo prudencia y sabiduría. En Génesis 41, 16, dice en la Biblia, Génesis 41, 16, dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí interpretar los sueños. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Mire, para José hubiera sido cosa ligera, hermanos, cosa sencilla decir, Faraón, yo tengo experiencia en interpretar sueños. Yo fui a ofrecer los servicios a la cárcel. Yo fui a ofrecer los servicios en tal lugar. Yo fui con Potifar a ofrecerle. Hasta ahí me jugaron mal. Pudo haberle dicho, me inculparon de lo que no hice. Pero yo fui, ¿verdad? Yo tengo esa experiencia. Yo tengo esa. No, José no dijo eso. Dices, pues sí, yo lo hice, pero no está en mí el asunto, está en Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que José le dio a Dios el lugar que le correspondía en su vida. Y lo testificó. No está en mí, dijo José, no está en mí. Dice, Dios será el que dé respuesta propicia a tu inquietud. ¿Sabe qué se necesita hoy en día, hermano, para hacerle frente a esta crisis? Un día se necesitan cristianos que tengan temor de Dios como José, que coloquen a Dios como su preferencia y en el lugar que corresponde a Dios, prudencia y sabiduría. Como le dijo, coloca a alguien prudente y sabio frente al pueblo para que administre toda la comida que va a dar. ¿Qué se necesita, hermanos? En medio de una crisis espiritual, cristianos que sean devotos y piadosos a Dios. En medio de una crisis existencial se necesita un cristiano, una cristiana lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo. En medio de una crisis material se necesita un cristiano, una cristiana con temor de Dios, que coloque a Dios como preferente asunto de su corazón, prudente y sabio. En medio de una crisis intelectual, que ya no lo vamos a mirar, en los tiempos de Noé, Nínive, hermanos, no sabían ni cómo se llamaban. Le dijo Dios a Noé, a Jonás, Jonás, te sientes mal porque perdoné a toda una gran nación que ni sabían, más de 120,000 personas, no sabían discernir entre su mano izquierda ni su mano derecha. No sabían, hermano, de una crisis intelectual, no, se habían perdido. Y entonces Dios tuvo compasión. Y esa crisis se terminó. Porque la gente se arrepintió, creyó en la predicación de Jonás y Dios los perdonó. ¿Qué se necesita, hermano? Se necesitan cristianos decididos, firmes, consagrados a Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, sensibles, como los de Nínive. En medio de una crisis intelectual, ellos fueron sensibles. Dijeron, pues no conocemos a este gritón que viene pregonando todo el camino ahí en las calles, pero el mensaje tiene sentido, dijeron. Vino el Espíritu de Dios, les trajo contrición, fueron sensibles, se convirtieron a Dios, se arrepintieron. Dijo el rey, nadie come, vamos a tener un tiempo de ayuno, no sé cuántos días, no sé cuántas semanas o días, que nadie va a comer, ni los perros, ni los gatos, nadie va a comer, todos los seres humanos, bestias y animales, nadie va a comer. Y nos vamos a sentar en silicio y ceniza como señal de arrepentimiento y humillación al Señor. Solamente así Dios nos va a perdonar. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a saber cómo actuar de forma correcta en medio de crisis como las cuales estamos viviendo. No es tiempo de ser laxos, hermano. El hecho de estar en la casa y ver los cursos por allá es buena idea, pero es un recurso que tenemos muy fortuito, ¿verdad? Pues ya de estar en el templo. Pero ya cuando Dios nos lo permite y todo vaya mejorando, entonces vamos a estar más aquí. Pero no deje de participar en los cultos, ya sea en casa, o sea presencialmente, ahora que estamos comenzando. Pero no deje de leer su Biblia en su casa, no deje de orar en casa, no deje de compartir a través de los medios, de sus redes sociales, de una carta, de algo, compartir con alguien la palabra del Señor y clamar, y orar, y orar, y orar, para fortalecer nuestra relación con Dios, ser bien del Espíritu Santo. Solamente así nos podremos mantener y sostener en medio de esta crisis. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para finalizar. Dios